Confía en Megaflex, el especialista en impermeabilización. Con Megaflex, la humedad no existe. Bueno, yo estoy muy contento de que esté Pablo Semán. Ustedes vieron una presentación de él recién. Tengo mucha expectativa en que los que no lo conocen lo conozcan, porque van a ver a un cientista social con una condición que a mí siempre me admira de él, que es una enorme plasticidad, una enorme capacidad para percibir lo que está fuera de las categorías con las que estamos pensando el mundo todo el tiempo, o pensando la Argentina todo el tiempo. Ve lo nuevo, lo ve antes que los demás. No le tiene miedo. Es muy apegado a los datos que están en el campo de trabajo. Está mirando todo el día, no se enamora con sus esquemas mentales. Es distinto. Y espero que usted lo descubra en esta conversación. Pablo, bienvenido. Gracias por la presentación, espero estar a la altura. Sí, sí. ¿Estamos en un cambio de época en la Argentina o no, a partir de este proceso electoral y de lo que venías viendo antes de este proceso electoral? Sí, a mí me parece que el proceso electoral acompaña ciertos datos que venían de transformaciones en la economía, en la política, en el Estado, y viene como a cerrar ese cambio de época. Te escuchaba recién, ¿no? Hay una disociación o una tensión, ¿no?, entre ese camino a la anarquía o a lo desconocido, que tiene algo de anárquico, y, digamos, la experiencia de frustración con una dirigencia política que a mí me hacía pensar que la sociedad argentina está atrapada en una situación en la cual uno diría, la clase política se merecería perder con Milei, pero la Argentina no se merece pasar por lo que está llamando lo desconocido, ¿no? Pero en ese cambio de época hay una crisis de la economía, de la política. Podría haber, no sabemos si lo va a haber, pero podría haber un costo muy alto. Podría haber un costo muy alto. El castigo que le vamos a dar a una clase política que merece ser castigada. Claro, porque vos decís, no hay gobernabilidad sin casta, y es verdad, pero también... y entonces, en ese cambio de época, ¿qué tenés? Un problema con el Estado, que no funciona, que Estado presente ha llegado a ser un chiste, ¿no? Entonces, ante eso, la propuesta es la motosierra o un Estado puramente dedicado a la seguridad, o las dos cosas juntas. Tenés un problema con la dirigencia política que seduce y frustra permanentemente, entre otras cosas porque se tiene que hacer cargo de un Estado que no funciona y además que no tiene el más mínimo trayecto de carrera idealista, ¿no? Todos van a los beneficios personales, a los beneficios egoicos de la política, no a los heroicos de la política. Entonces ahí también tenés otro problema que es... Milei no mira bien eso como casta y opone a eso la idea de lo nuevo, la idea de la gente de bien. Hay una observación que yo estaba haciendo en la campaña electoral que eso también se está agotando, que es la mayor parte de los dirigentes políticos, inclusive Milei, hablan en términos exclusivamente personales. Yo tengo tal presupuesto, yo te lo doy, vos lo tratan del nombre al otro o el apellido como si estuvieran en el secundario. Eso, ¿cómo lo recibe la gente? Yo una de las cosas que estaba viendo es lo que se recibe como una propuesta de dependencia personal. Entonces también ahí viene un discurso anticasta que te viene a proponer liberate de eso. Otro nivel de crisis es el de la economía, donde hay transformaciones económicas importantísimas que hacen que haya toda una serie de sujetos que se ocupan día a día de prosperar por sí mismos
y que dicen, ¿y a mí quién me reconoce? ¿Por qué no describís un poquito eso? Sí, a ver, nosotros en un equipo de investigación que tengo con Nicolás Berchinger y Ulises Ferro, lo venimos viendo desde la pandemia. Está en la Universidad de San Martín. Estamos en la Universidad de San Martín y en La Plata. Y en La Plata. Y entonces, desde la pandemia y desde antes de la pandemia se venía viendo que hay un sector informal, autónomo, cuentapropista, lo puedes llamar de mil maneras posibles, pero que se conciben a sí mismos como emprendedores. Y no es solamente una categoría laboral, no es solamente una categoría demográfica, es una categoría moral. Y ellos dicen, bueno, nosotros la estamos jugando todo el día, la estamos peleando todo el día. ¿Quién nos reconoce a nosotros? ¿No? Y hay una percepción de cierta desigualdad en el trato. Y entonces, esto lo observaron varias personas, no lo observó solamente Milei. Mayra Arena, por ejemplo, lo observó y muy bien. Y Milei conecta con eso que dice, bueno, ahí donde muchos ven una carencia y los tratan con pena y con paternalismo y con descendencia y sin poder hacer nada por ellos, Milei los trata como es el orgullo de los mejoristas, de los que prosperan o de los que intentan prosperar y se rompen el alma todo el día, ¿no? Bueno, eso es parte de las transformaciones que hay en la economía. Y finalmente hay otra transformación que tiene que ver con la economía, pero adquirió carácter autónomo, que es la devaluación constante del peso argentino, a lo cual Milei opone la dolarización, ¿no? Entonces hay como 4 anudamientos para 4 dimensiones críticas. Motosierra, independizate de la casta, lo nuevo, la gente de bien, ¿no? El reconocimiento del esfuerzo y la dolarización, que no es tampoco, yo no creo, a ver, yo para nada soy partidario de las propuestas de Milei y creo que la dolarización sería un desastre si uno ve lo que está pasando, por ejemplo, actualmente en Ecuador. Pero no creo que el análisis crítico sea igual al castigo, ¿no? Entonces, el análisis de esos votantes no puede pasar por creer que esas personas creen que si ganan 100.000 pesos van a ganar $100.000. No hay que tratar de estúpida ni a los votantes ni a los oyentes de los análisis que hacemos sobre los votantes. En todo lo que estás diciendo, me gustaría llevarte a un tema que vos estudiás muchísimo, que lo venís estudiando hace muchos años. Vamos a empezar por acá. Yo creo que vamos a simplificar mucho. Massa pensó, lo voy a alimentar a Milei, lo voy a favorecer, le voy a poner hormonas, porque Milei va a ser lo que yo fui respecto de Juntos por el Cambio entre el 2013 y el 2015, divido el voto peronista, él divide el voto de Juntos por el Cambio. Y apareció otro fenómeno que vos estudiás, que es el atractivo que puede tener Milei entre los pobres y en determinadas regiones como el conurbano, que es casi lo mismo, ¿no? Por no hablar del norte del país también. ¿Cómo explicás ese fenómeno en la línea de lo que venías diciendo? Bueno, es que... ¿En qué está cambiando el mundo, la relación entre los pobres y la política? Claro. A mí me parece que se fue agotando en el medio de la crisis de la política y de la crisis del Estado la posibilidad que los ciudadanos le demanden algo al Estado, y un poco la posición de los sujetos es, si no me vas a ayudar, por lo menos no me molestes, ¿no? Y eso es lo que se está agotando. Y entonces, claro, este es un punto de inflexión en la crisis y retrospectivamente se van poniendo en perspectiva crítica varias cosas. Y se van poniendo en perspectiva crítica los últimos 20 años, los 40 de democracia y las dimensiones sociales de la democracia, inclusive, porque la crítica de Milei o incluso a veces la de Macri apuntan a, digamos, el infierno comenzó casi, diría, con el voto universal. Bueno, ¿no? Milei dice que empezó en el 1916. Claro. Entonces, ¿no? Macri no lo dejan decir eso. Claro, pero a veces se le escapa igual. Sí. Entonces, lo que entra en crisis es la dimensión social de la democracia y entra por muy malas razones, que es una crisis del Estado y una crisis de la política, que era lo que te decía antes. Pero de alguna manera todo esto en parte nace, no digo que exclusivamente, pero en parte nace de una convocatoria, armar un welfare sin presupuesto, ¿no? Que es un problema gravísimo. No se puede armar un estado de bienestar sin presupuesto para el estado de bienestar, porque entonces el Estado queda haciendo mímica,
queda haciendo muestras gratis, o como dijo un historiador, Alejandro Galeano, decía, el Estado hace presencias, ¿no? Como que quien hace presencias en las fiestas, ¿no? Jessica Sirio hace que hace, presencias, claro, hace que hace, ¿no? Entonces, eso es lo que termina pasando cuando armás un welfare sin presupuesto, y aparte en este momento final de esta crisis, donde la capacidad de financiarse del Estado es cada vez menor y las necesidades de los ciudadanos son cada vez mayores. Inclusive, estamos pensando que hay gente que está con empleo y es pobre, hay gente que está hiper pluriempleada y no llega, ¿no? Bueno, entonces... Ahora sí. te quiero llevar, estamos siempre con la restricción del tiempo y quiero escucharte en varios temas y que te escuche en varios temas. Te quiero llevar un tema que vos investigaste mucho. En medio de todo este panorama que estás contando, daría la impresión de que en esta campaña, esto es una observación por ahí un poco arbitraria o personal, el kirchnerismo, que debería ser el contradictor de todo esto, delegó todo en masa y no hay una reivindicación de lo colectivo, de, vamos a poner, la justicia social. De eso se encargó la Iglesia. Aparece el Papa, aparecen los curas villeros, hacen misas, documentos. Hoy, en la semana de las elecciones, no me parece para nada casual que el Papa haya decidido dar una entrevista a la agencia Telam, no al Observatorio Romano, para hablar de los mesías, de Milei, sin nombrarlo. ¿Cómo ves el papel de lo religioso hoy en la política? Mira, la expectativa de un voto confesional, sea evangélico o católico, se ha visto permanentemente frustrada en Argentina desde que se hizo, no sé, la democracia cristiana. Nadie por declarar una identidad religiosa obtiene más votos que los que obtendría si no declarara esa identidad. Esa es una primera observación. La segunda que te quería hacer, que me parece que además se relaciona con todos los temas anteriores, y es un pequeño rodeo que te hago. Los franceses en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial armaron una línea defensiva fija, fortificada, que era la línea Maginot, que fue totalmente desbaratada por los alemanes porque era infantería mecanizada, aviación, pasaron por encima de eso, ¿no? Bueno, hay ciertas instituciones que funcionan como la línea Maginot, ¿no? Y la Iglesia Católica funciona como la Iglesia. Yo no tengo diferencias de valores, de principios. Me parece bien lo que reivindica la Iglesia Católica y también lo que dicen algunos pastores evangélicos sobre estos mismos puntos. Pero la Iglesia Católica estructuralmente es una línea Maginot, porque es una centralización vertical, piramidal, lenta. En general, los grupos religiosos que crecen es donde hay autonomía. Eso puede pasar tanto en el mundo evangélico como en el Islam, ¿no? Donde no hay papa. Entonces, parte de esa escasa influencia, a pesar de que uno está acostumbrado a pensar que tendría que tenerlo porque la Iglesia Católica nació con la Argentina o alguna cosa así, no la tiene. El Papa puede decir un montón de cosas que eso no incide. La gente que vota a Milei no va a cambiar su voto. Ahora, acabas de decir algo en lo que quiero detenerte, y tiene una estructura burocrática. Y hoy daría la impresión de que la vida pública se mueve de otra manera. ¿Cuánto están pegando en la política, en la formación de las ideas de la gente respecto de la política, etcétera? Y sobre todo, entre los pobres, la tecnología, las redes sociales. ¿Qué ves vos en ese No, claro, en ese a ver, hay algo que los sociólogos llamábamos... Contá cómo es tu régimen de trabajo, digamos. Vos vivís recorriendo esos barrios, ¿no? Sí, pero hay algo que los sociólogos llamábamos hace mucho tiempo la socialización secundaria, y nos fijamos en un montón de instituciones que son las que yo digo que ahora funcionan como la línea Maginot y que son como el círculo rojo para la sociología, ¿no? Que es, sí, la escuela forma, la universidad forma, la policía hace esto, el hospital hace lo otro. Bueno, la verdad es que la gente circula por un montón de instituciones que no son ni la iglesia, ni la salud pública, ni la seguridad, ni la escuela, o circula por todos esos lugares y recibe y toma cosas y eso influye, pero también hay redes sociales, hay grupos de socialización secundaria, los grupos de pares son importantísimos, sobre todo para los jóvenes. Hay un mundo musical informal de emprendedores musicales y de públicos. Bueno, hay una serie de alternativas a
lo que había en el saber enciclopédico de las ciencias sociales, que esto influye y lo demás no influye, o lo demás influye secundariamente. Y un poco lo que nos pasa para interpretar... ¿Milei conecta con esto, vos Claro, crees? yo creo que Milei conecta con eso. ¿Por qué? Porque en parte, por ejemplo, las redes sociales, pero no únicamente las redes sociales, provocan una especie de insubordinación epistémica, de insubordinación frente a los saberes instituidos, ¿no? Lo cual lleva a cosas delirantes, porque el terraplanismo obliga a que por ahí un profesor de secundario se tenga que enfrentar a un alumno y decir, no, mirá, no, la Tierra es redonda. ¿Por qué? No sé por qué, pero es redonda, ¿no? Entonces se obligan a bajar al barro al nivel más bajo de la discusión, pero lo cierto es que ciertas instituciones que eran tradicionales y que recurrentemente eran aceptadas y su saber era valorizado, hoy eso se pone en cuestión. En parte yo creo que también como desvío o como síntoma de todos esos niveles de crisis que uno ve en el Estado, en la política y en la economía. Entonces hay una especie de venganza de los sujetos, de decir, bueno, entonces no te hago caso en nada de lo que me decís en los saberes oficiales, ¿no? ¿Cómo percibís que las dos fuerzas que dominaron la escena durante todos estos años capturan o se relacionan con estas novedades? Empecemos por el kirchnerismo. ¿Cómo lo ves al kirchnerismo en esta yo creo escena? que el kirchnerismo creyó que ganó cuando ganaba por razones muy diferentes de las que realmente ganaba. Quien creo yo que puso eso muy en claro, en blanco sobre negro, fue la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo, miren, que la gente quiera tener un trabajo, comer, eso es peronismo. Eso no es izquierda. Entonces, el peronismo se leyó a sí mismo, o el peronismo kirchnerista se leyó en clave revolucionaria, en clave de conjunción de todas las banderas radicales, todas al mismo tiempo, y creyó que había ganado por eso. Y por eso le exigían a Alberto, desde ese lugar, como si el problema de Alberto fuese que no estuviese de acuerdo con eso, o vaya a saber cuáles mil problemas tenía Alberto, o tiene Alberto, pero el kirchnerismo, entonces, hoy permanece en esa situación. Si ya estaba equivocado en su momento de triunfo, creo que hoy está absolutamente perdido, desorientado, ¿no? ¿Y cómo ves desnorteado. Juntos por el Cambio? Que es la última pregunta. Mira, Juntos por el Cambio creo que participa bastante de esa visión. Yo creo que es una visión... Vos empezaste planteando un poco cuáles eran mis ideas. Es muy difícil salirse de ese círculo de ideas, ¿no? Analistas sociales, analistas políticos, observadores, periodistas, políticos, tienen muchísima dificultad para salirse de eso y hay que poder ser extranjero de la propia época y poder ir y volver de la propia época. Y yo creo que Juntos por el Cambio en buena parte le pasó que no pudo ser extranjero de su propia época, no pudo poner entre paréntesis digamos, su forma de actuar en circunstancias en que había muchísimos cambios. Y por eso aparece un personaje totalmente excéntrico, como Milei, que puede, sin tapujos, sin tabúes, conectar con toda esa serie de cambios y un poco, no sé, es un flautista de Hamelin, ¿no? Esa es la palabra que usa el Papa hoy en la entrevista que le Bueno, hace Bernardo Llorente. Coincidimos Dice un solo poco. que en vez de encantar serpientes, encantan personas. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Encantado de haberte tenido aquí. Vamos a un corte y venimos ya con Pancho Olivera, que nos va a hablar de real estate en el conurbano bonaerense, en la política del conurbano bonaerense, y Daniel Vilota con su nueva especialidad, chocolatería. Ya volvemos.